Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Es un placer el poder saludarles a través de sus dispositivos de cualquier lugar en donde estén. Vamos a poder comentar en este día especial la lección número 5, solo la escritura. Y antes de iniciar les invito a que allí donde están inclinen el rostro para hacer una oración. Bendito Dios y Padre, te damos las gracias en esta mañana para que al poder iniciar este estudio de las Sagradas Escrituras nos dotes del Espíritu Santo en cualquier lugar donde nos encontremos para tener una comprensión correcta de tu palabra. Te suplicamos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Bien, me voy a hacer pequeñito para que puedan ver la presentación bien y vamos a iniciar con el versículo para memorizar. Espero que lo hayas memorizado, si no por lo menos haberlo intentado. Y dice en Hebreos 4:12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es poderoso lo que puede hacer las Sagradas Escrituras. Y como introducción, los adventistas creemos que el asunto de la fe y la práctica deben ser decididos por las Sagradas Escrituras. ¿Qué quiere decir esto? Nuestra norma, nuestra manual de vida es la Sagrada Escritura. Y por ejemplo, tenemos muchas veces creemos que el adventismo surge en 1844, y si bien en cierta medida es cierto, hay una historia detrás, y detrás de ello está el protestantismo. Sabemos que antes había un poder religioso, un sistema que gobernaba en el mundo, y a partir de allí empiezan a surgir grandes reformadores como Jerónimo, como Juan Hus, como Wycliffe, y tal vez el más conocido para muchos es finalmente ya Martín Lutero, que es el sello. Él dice: mi mente está cautivada por la verdad, yo no puedo ir en contra de ello. Y Martín Lutero surge como el gran reformador porque él, al igual que los grandes eruditos bíblicos que fueron mártires cristianos también, ellos empezaron a estudiar las Sagradas Escrituras. Recordemos que en aquellos tiempos solo había fragmentos. En ese periodo de tiempo, que es la Edad Oscura, estuvieron los valdenses, que fueron quienes preservaron la Escritura, pero no tenían la Biblia como lo teníamos nosotros. Y al ellos estudiar y meditar en ellos, se dan cuenta que la norma no es un ser humano, no es lo que piensen un grupo de líderes religiosos, sino que la norma es la Sagrada Escritura, y así debería de ser en nuestra vida. Vamos a la parte del domingo, la Biblia como norma imperante. Yo te pregunto, ¿qué es aquello que te hace regir tu vida? Cuando tú tienes que tomar una decisión de si algo es correcto o no, ¿por qué te rige? ¿Por las normas del país? ¿Por lo que a ti te parece bien? ¿O el ideal es que la Biblia sea nuestra norma imperante? Allí te invito a que vayas en Primera de Corintios 1, 4, 6. Allí encontramos que Pablo cita a un personaje. Pablo, creo que todos lo conocemos, y sale a relucir a Apolos. Tal vez no sepas quién es, pero te doy un poco el contexto. Apolos era una persona muy preparada. En aquellos tiempos había sido instruido en las más altas escuelas griegas. Recordemos que los griegos se caracterizan por ser filosóficos, y en esos tiempos eran los más letrados, los más preparados. Apolo era un predicador elocuente. Incluso en el libro de Hechos de los Apóstoles puedes encontrar que en algún momento él decide alejarse porque los hermanos empezaron a seguir a Apolo, porque era un predicador muy elocuente, muy moderno, y Pablo era un poco más tradicional. Pero Pablo dice: nosotros nos regimos por las Sagradas Escrituras. En conclusión, no hay que seguir seres humanos, sino que esta debe de ser nuestra norma imperante para poder regir nuestra vida. En la parte del lunes encontramos la unidad de la Escritura. Hoy este repaso va a ser muy breve, y
Si hacemos un ejemplo de 10 personas al finalizar de ver este video, esta transmisión, le preguntas de qué habló, sin duda todos van a tener un comentario acerca de esto, pero su versión no va a ser la misma, cada quien se va a expresar con diferentes palabras. Y lo que a mí me encanta de las Sagradas Escrituras es que hay una unidad. Hay 1500 años en un periodo que fue escrita la Biblia. Abraham no conoció a Juan, que es el último libro escrito en la isla de Patmos, pero hay una cronología, hay una unidad, hay una congruencia en toda la Sagrada Escritura que únicamente lo puede hacer el poder de Dios. Incluso en nuestros tiempos, si leemos cualquier pasaje de la Biblia, se sigue aplicando en nuestro hoy día. ¿Por qué? Porque los tiempos cambian, pero la palabra de Dios es eterna. Así que en la parte del martes, la claridad de la Biblia, y esto es sumamente importante. Hay personas que a veces nos hacemos la idea de que es difícil entender la Biblia. Yo no sé en tu experiencia si se te hace fácil, si te hace difícil, pero el mensaje en la parte del martes es tener la claridad de la Biblia. Realmente todos tenemos la facultad de poder comprenderlas. Incluso hay muchas personas que han conocido el mensaje de la salvación con solo haber leído una Biblia. Entonces ahí podemos darnos cuenta de lo poderoso que es la Sagrada Escritura y el, el Espíritu Santo, que finalmente es quien nos esclarece. Pero es menester de cada uno de nosotros el poder ser diligentes en nuestro estudio. Quiero compartir contigo una cita del Espíritu de Profecía en el Conflicto de los Siglos, en la página 584. Mira qué gema tan hermosa. El primero y más alto deber de toda escritura racional es el de escudriñar la verdad en las Sagradas Escrituras y luego andar en la luz y exhortar a otros a que sigan el ejemplo. Día tras día deberíamos estudiar diligentemente la Biblia, pensando en cada pensamiento y comparando texto con texto. Con la ayuda de Dios debemos formar nuestras propias opiniones, ya que tenemos que responder a Dios por nosotros mismos. Yo te pregunto, ¿tú estudias tu lección todos los días o el viernes en la noche corres a estudiar todos los días que te faltaron? Mira, el estudio de la lección es sumamente importante, pero apenas es como un desayuno, un cereal espiritual. Si tú quieres estar bien nutrido, debes de apartar un tiempo todos los días para meditar especial y solamente en las Sagradas Escrituras. Si estudias el Espíritu de Profecía, algún otro libro que te ayude, eso es importante, pero lo que nutre, lo que transforma es la Sagrada Escritura y es clara, así que con el poder del Espíritu Santo todos podemos entenderla. Muy bien, la escritura en la parte del miércoles interpreta la escritura. Jesús le dijo en el contexto, en uno de los evangelios, que las escrituras son las que dan testimonio de él. El verbo, quiero llevarte al evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 1, un texto muy conocido, y a la letra dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era ¿quién? Era Dios. Yo te pregunto, en el principio, ¿quién era el verbo? El verbo era Jesús. Ese verbo se hizo carne, ese verbo vino a la tierra, y ese verbo era Dios. ¿Por qué te menciono este texto? Porque la Biblia, la escritura, interpreta la escritura. La escritura nos lleva a conocer de Jesús. El intérprete debe de tener en cuenta que todo lo que está escrito en lo que hoy conocemos como las Sagradas Escrituras es únicamente una carta de amor que Dios nos ha dejado para que podamos conocer el plan maravilloso que tiene para cada uno de nosotros. Y vamos a ir poder finalizando en la parte del jueves, la escritura y Elena de White. Yo no sé si
conoces a la sierva del Señor. Pero si no lo conoces, yo te invito a que puedas estudiar algunos libros de ellos, porque si en la parte del jueves comentamos del espíritu y profecía y has escuchado de ella, pero en realidad nunca has leído algún libro, en realidad no puedes conocer a alguien con el que no has interactuado. Tal vez te ha pasado que alguien a veces a primera impresión no te agrada, pero cuando ya lo conoces y dialogas con él, dices, órale, sí, era muy amable y yo me había hecho otra impresión. Entonces en la parte del jueves viene la importancia del espíritu de profecía y solo la escritura. He escuchado con frecuencia hablando del adventismo del séptimo día, que hacemos lo que Elena E. de White dice, y no es así. Los adventistas tenemos 28 creencias y todas están fundamentadas en las sagradas escrituras. La sierva de Dios es la luz menor y nos ayuda a poder tener una comprensión más clara de las sagradas escrituras. Si ella no hubiera existido, las creencias fundamentales de los adventistas del séptimo día seguirían siendo las mismas. Entonces, bueno, ¿cuál es la importancia y el papel de ella? Y por ello el texto clave es Isaías 8:20 y dice ya la ley y el testimonio. Si no dijeran conforme a esto es porque no les ha amanecido. ¿Qué quiere decir esto? Que todo debe de estar fundamentado en la Sagrada Escritura. A la ley, la base hebrea de este texto es Torah, que hace alusión al Pentateuco, a la ley expresada en el monte Sinaí a Moisés, pero también menciona al testimonio. ¿Qué quiere decir al testimonio? Es decir, a los profetas. El maestro dijo, por su fruto los conoceréis. Todo tiene que estar en perfecta unidad. Y si tú en algún momento, no solo de la sierva del Señor, de algún profeta, algún líder cristiano, porque todos podemos ser usados por el Espíritu Santo, te comparte algo, pero no está en unidad con las Sagradas Escrituras, bueno, entonces allí no está la verdad. Y bien, ese ha sido el comentario acerca de esta lección número 5. Te invito a que inclinemos el rostro para poder orar. Padre, en este día te queremos dar las gracias por el estudio de tu palabra. Bendice a cada oyente en cualquier lugar donde esté y que el Espíritu Santo nos cree una necesidad de cada día buscarte más y poder tener un encuentro personal contigo a través de las Sagradas Escrituras. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, feliz sábado, Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.